vamos a verificar ese plan que presentaron, de acuerdo con el formato número 5, acuérdense. Si vemos que no está de acuerdo con ese formato 5, le vamos a dar 10 días adicionales para que subsane, ¿ok? Y en ese caso se aplica igual, idéntica regla que la anterior, que si dentro de esos 10 días el administrado, si considera que ese tiempo le ha quedado corto, puede pedir una prórroga. La única diferencia es que en el caso de la solicitud, la prórroga va a ser de 10 días, en este caso la prórroga solamente va a ser de 5 días adicionales. Entonces, en el primer caso tenían 20 días, en este caso van a tener 5 días, si es que lo piden, de nuevo, con la única condición de que lo pidan antes de que se venza el plazo de 10 días. ¿Ok? Ya con esa información nosotros ya evaluamos y pasamos a la ejecución del plan de cumplimiento en los términos en los que ha quedado esa subsanación. Ya no se va a poder cambiar. No vamos a poder rechazar que ejecuten el plan, porque eso no somos competentes para eso. Pero va a tener que ser ejecutado de acuerdo con lo que presentaron finalmente, y eventualmente si es que consideran que ha habido algún punto que no esté del todo bien formulado, igual durante el camino lo pueden ir ajustando, ¿no? Pero teniendo en cuenta que al final, el objetivo final, ¿cuál es? Que cumplan con las CBCs, y ese va a ser justamente el objeto de la evaluación al final del plazo de un año, que cumplan las CBCs, ¿no? ¿Ok? Sí, y hay otros docentes también quieren preguntar. Ya está, Aldo, termino. disculpa que te interrumpa, pero es que hay varias preguntas. Voy a dar pase al doctor José León, que es el siguiente en la lista. Adelante, doctor José León. Buenos días. Muchas gracias por la participación. Quisiera consultar unos temas. En primer lugar, este es un procedimiento administrativo y quisiera saber si existe algún TUPA regular que permita, digamos, conocer en detalle cuáles son los procedimientos sobre este tema. En segundo lugar, mi segunda pregunta sería, nosotros tenemos publicado en la resolución viceministerial número 097 en el anexo 3 las fechas de presentación de las solicitudes de licenciamiento. Usted nos comentó que hay una fecha de inicio y una fecha de cierre, digamos, nos dan entre 3, 4 días para hacer la presentación de los documentos, que puede ser por el sistema informático que se estaría habilitando o puede ser por mesa de partes. Las instituciones que estamos en provincia, me imagino, tendríamos un día más por temas de distancia. Y presentado la solicitud de licenciamiento, que es la primera parte, ya hacen la verificación del cumplimiento, y si cumplimos con todos los documentos de accesibilidad o admisibilidad, o solicitamos los días adicionales, y pasamos esta primera parte, entramos a la etapa de evaluación integral, donde ustedes van a hacer seguramente la visita para hacer la verificación presencial del cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, sobre todo temas de infraestructura, etcétera. ¿Existe algún plazo que ustedes hayan determinado a partir de la fecha de presentación de las solicitudes de licenciamiento para que ustedes realicen la verificación presencial en nuestro proceso de cumplimiento de las condiciones básicas de calidad? Y bueno, como última pregunta era, en la resolución también 097, en una de las partes considerandas, en la primera parte resolutiva, derogan las disposiciones para la elaboración de los instrumentos de gestión de las escuelas pedagógicas superior, de las escuelas de educación superior pedagógica. ¿Esto qué quiere decir? Que los dispositivos que ustedes hemos estado trabajando en base a estas guías, ya no tienen validez o han cambiado, o es que las partes que están en el extremo derecho de las condiciones, de la matriz de las condiciones básicas de calidad están, lo que se refiere a los criterios de cumplimiento, están adicionando partes de manera diferente a lo que las guías inicialmente habían indicado cómo realizar los instrumentos de gestión institucional? Esa sería mi consulta. Muchas gracias. Ok, gracias, doctor José León. Sí, sobre el TUPA, sí, lo que tenemos que informar, ¿no? Desde nuestra dirección, tener en cuenta que la elaboración del TUPA es un documento, digamos, de mucha complejidad,
y que pasa por muchas direcciones. Lo que se hace es como juntar todos los procedimientos que requieran un texto único de procedimiento administrativo de todas las direcciones de línea, todos los órganos de línea, y ese paquete, por decirlo así, se manda, ¿no? Pasa por los trámites necesarios que incluyen incluso la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, del MEF. Entonces, justamente ese proceso ya se ha iniciado con bastante anterioridad. Actualmente tiene un SINAT, ¿no? Es decir, que está en procedimiento y ya, digamos, de acuerdo con la información que nosotros como órgano de línea, pero que uno de los tantos en general, de acuerdo con la información que hemos solicitado, digamos, está en proceso y está pronto a darse, ¿no? A emitirse. Pero como decía, pasa por una infinidad de trámites a nivel del propio Ministerio de Educación e incluso por órganos que nosotros, con los cuales solamente tenemos digamos, una competencia de coordinación, que es el Ministerio de Economía, ¿no? Entonces, esperemos, la verdad, que esté cuanto antes. Pero todavía ahorita en este instante la información que tenemos es que no existe, no, todavía no está, ¿no? Sobre el tema de la visita, digamos, el reglamento no ha querido establecer un plazo específico, ni el documento normativo. Digamos, lo único que se hace es señalar cuáles son las actividades que se prevén que se pueden ejecutar, ¿no? Que son ¿no? Revisión documentaria y visitas, ¿no? Pero incluso se señala que se pueden dar de manera simultánea. O sea, hay cierta como libertad de actos de instrucción que puede llevar a cabo la DIFOIT. No hay un plazo establecido. Tampoco hay un plazo de cuánto dura la etapa de evaluación integral, ni cuánto la etapa de resolutiva, ¿no? Simplemente tiene que darse dentro de estos 120 días, ¿no? Entonces hay cierta como libertad en ese aspecto, pero sabiendo siempre que el plazo máximo es 120 días. Y sobre el tema de los instrumentos de gestión, tomar en cuenta siempre que las guías que en su momento se trabajaron y que también se socializaron son documentos orientativos, ¿no? O sea, de cómo se sugiere que se lleve a cabo toda esta ruta de elaboración de estos instrumentos de gestión. Lo que sí es mandatorio es este contenido mínimo que está en las matrices, ¿no? Entonces, al derogar la 082, que era la anterior norma técnica de instrumentos de gestión, claro, esa norma ya deja de tener efecto. En su lugar, ¿qué la suplanta? La suplanta, lo único que la suplanta a nivel, digamos, mandatorio, es este contenido mínimo que tienen que tener los instrumentos de gestión y que está previsto, ¿no? En las matrices de condiciones básicas de calidad, específicamente en los criterios de cumplimiento. Todo lo demás es orientativo. Entonces, la institución tiene que cuidarse mucho de que cumplan con este contenido mínimo. Si no lo cumplen, como digo, no va a poder pasar ni siquiera el nivel de admisibilidad, en realidad, ¿no? Entonces, eso. Juana Puicón. Ah, perdón, antes de eso, Laura, perdón, habías levantado la mano. No sé si quieres todavía... Sí, buen día con todos. Lo que sucede es que hay varias consultas también en el chat y quería, bueno, atender algunas de ellas. Aquí el ISP Los Libertadores nos está consultando si se puede solicitar la apertura de la modalidad a distancia o semipresencial en estos momentos para carreras profesionales de educación primaria y educación inicial. Y así como esa, hay varias consultas respecto al tema de modalidades, ¿no? Entonces, en esa línea hay que tener en cuenta que si bien la resolución viceministerial, ¿no? 097, 2022 Minedu, que es esta que se ha estado analizando, señala que se puede presentar, ¿no es cierto?, la adecuación de carreras, programas en distintas modalidades, aquellas en las que se obtuvo, digamos, la autorización. Esta disposición, como señalaste, tiene que analizarse o tiene que entenderse en el marco de lo dispuesto también en la resolución ministerial 441-2019 Minedu, que es la que refiere a los lineamientos académicos generales. Y en este documento, en esta resolución, nos señalan que por el momento lo único que podría, en todo caso, dictarse en modalidad semipresencial
para lo que son programas de formación inicial docente son cursos que tengan que ver con cursos selectivos, ¿no? Entonces, por lo tanto, no es por el momento, no es posible, ¿no?, presentar para otra modalidad, que no sea en otra modalidad, ¿no es cierto?, que no sean cursos selectivos, estos aspectos. Por lo tanto, ante la consulta respecto a dictar educación inicial o educación primaria, por el momento no es factible hacerlo, ¿no? Y por otro lado, tampoco puede dictarse en este momento programas a distancia, ¿no? Gracias, Laura. Bien, le doy pase a Juana Puicón Yuen. Buenos días, doctor. Gracias por la oportunidad. Sí, 3 preguntas. Uno, se hablaba de que nos podemos presentar con un local nuevo, pero en este caso vacío. Se está refiriendo solo a la infraestructura y entiendo cómo se está funcionando el mobiliario, equipamiento, pues estarían en el local actual. A eso se está refiriendo. La segunda pregunta es respecto a la condición básica de calidad 6, sobre la presión económica y financiera. Somos partes de una asociación educativa, la Asociación Educativa Internacional, ELIN, por cuanto la parte económica y financiera está integrada. Hemos tenido prácticamente 3 años en examen de admisión y a nosotros nos favorece, ¿no?, presentar la parte económica y financiera, sobre todo por su balance, de manera asociada. La consulta está por allí, doctor. Sí, eso es posible, ya que somos parte de una asociación y la parte económica y financiera pues está de manera integral. Y la tercera pregunta es, doctor, respecto a la vigencia de los documentos de gestión, en especial el PAC. Según la norma de que tenemos que presentar este documento de manera vigente. Entonces, de ser así, la norma se ha aprobado pues el 6 de agosto y actualizamos, en este caso, este documento y tendría vigencia pues 2 meses, ¿no? Desde, en este caso, noviembre, diciembre. ¿Eso es posible o el PAT se tendría que presentar 2023? Esas 3 preguntas, doctor. Gracias. Gracias, bueno, en principio las preguntas son un poquito más orientadas a la parte de CBCs, así que a lo mejor también ese equipo va a poder dar algún alcance adicional. Julio. Igual le puedo... Sí, Pamela. Sí, justo hizo la consulta respecto a la previsión económica. Para aprovechar y contestarlo ahorita. Entiendo que es una asociación y que trabajan sus recursos financieros de manera consolidada, ¿no? No obstante, cada institución va alimentando los estados financieros o los documentos financieros que ustedes manejan y tendrán que presentar la información en base a ello, ¿no? Cómo lo van alimentando hacia sus estados financieros consolidados, ¿no? Porque eso es lo que se maneja, ¿no? Se maneja la parte individual y luego yo consolido. Y tendrán que presentar la parte individual y luego pues la parte consolidada y demostrar cómo operan de manera integrada. Esa sería una respuesta a la parte de la previsión económica financiera. Luego tenían la pregunta del PAT. ¿Ustedes cuándo les toca, según cronograma, presentar su expediente? 17 al 21 de octubre. Ahorita. Tendrán que presentar el PAT vigente, el que ahorita están operando. Entiendo que sí, tendrán que presentar el que está vigente, no podrían en todo caso presentar otros si en caso ustedes van a actualizar su PI, por ejemplo, a partir de la adecuación o a partir de la información que les da el RBM 097 y les lleva a hacer una actualización de PI, evidentemente muchos de los objetivos que ustedes plantearán para cumplirse no se van a dar necesariamente en 2 meses, noviembre y diciembre, sino se va a dar para un PAT para el siguiente año,
No, podrán enviar esta información actualizada durante el procedimiento, porque recordemos también que nosotros podemos ir ingresando información y que se adjunta a su expediente durante todo el procedimiento. Eso en ánimos de la misma dinámica de cualquier institución, ¿no? No son estáticos finalmente, y nosotros lo comprendemos así. Claro, nada más, Pamela, para complementar. Claro, tendrían que presentar el PAD vigente, que va a tener, se supone, un horizonte temporal solamente de, o sea, vamos a saber el tema de la planificación hasta 2 meses adicionales, pero ánimos también de cumplir con el criterio de consistencia, ¿no? También durante el procedimiento podrían presentar luego el PAD del año 2023, ¿no? Ya Claro, como considerando información complementaria. ¿no? Claro. Sí, por el tema de los periodos en que se está ingresando la información. Sí. Luego habría una pregunta sobre infraestructura. No sé si la entendí bien, pero o sea, la idea es que presenten esta nueva infraestructura considerando, ¿no? O sea, digamos, cumpliendo esta infraestructura con todos estos requisitos que pide nuestra matriz, pero sin que en ese momento de la presentación ya se hayan trasladado los alumnos. Porque todavía, si lo hicieran, sería, digamos, por decirlo así, sería dictar clases en una filial no autorizada, una sede no autorizada, ¿no? Como si todavía no se ha autorizado, no habría, lo que podrían presentar sería la parte de infraestructura, ¿no? Completa. No sé si ahí Daniel, si está presente en la reunión, quizás pueda dar un alcance adicional. Doctor, me refería al equipamiento inmobiliario, como en el actual local está funcionando, ahí está el equipamiento inmobiliario. Entonces la infraestructura no tendría esa parte. ¿Eso es válido? Daniel, ¿se encuentra Daniel Sí. Efio en la reunión? Sí, Julio. Buenos días. Ya, gracias, Daniel. Buenos días. Buenos días con todos los presentes. Bueno, con respecto a la pregunta referente a la infraestructura nueva que, digamos, se pretende, digamos, presentar, ¿no? Al momento de su solicitud, lo primero que se tiene que tener en cuenta es que esta infraestructura, al ser nueva, de todas maneras tiene que cumplir con los requisitos ya establecidos, primero en el Decreto Supremo 016-2021 y segundo con lo establecido en la matriz de condiciones básicas de calidad. Y específicamente, ¿qué nos dice el Decreto Supremo 016 con respecto a los requisitos de infraestructura? Que esta infraestructura debe garantizar las condiciones de seguridad, accesibilidad y habitabilidad, ¿no? Entonces, siguiendo solamente este encabezado, digamos, los requisitos con respecto a seguridad, bueno, ya esta nueva infraestructura tiene que reunir todas estas condiciones con respecto a todos los ambientes que se están pretendiendo utilizar. Con respecto, me refiero a seguridad para sus usuarios con el uso de la infraestructura. Segundo punto, con respecto a accesibilidad, ya, digamos, esta nueva infraestructura tiene que demostrar esta condición en todo su establecimiento, ¿no? En todos sus niveles. Tiene que demostrar que se tiene accesibilidad para todo tipo de usuarios, ¿no? Es en especial a, digamos, a aquellos usuarios que tienen movilidad reducida, y también condiciones de habitabilidad. Y aquí justamente respondemos la pregunta. Habitabilidad significa que ya todos los ambientes tienen que estar en condiciones para, digamos, poder realizar las actividades, en este caso las actividades pedagógicas o educativas. En ese sentido, todos los ambientes ya tendrían que estar equipados al 100%, con mobiliario, con equipos y con inclusive recursos para el aprendizaje de ser necesario, ¿no? Y dentro de los recursos de aprendizaje están también incluidos los recursos TIC, ¿no? Si en caso se quiere utilizar algún software, ¿no? O alguna plataforma virtual, digamos, que ayude un poco a realizar estas actividades pedagógicas. Entonces, un poco así, a grandes rasgos, esa sería la respuesta a la consulta. Seguramente, cuando toque ver ya a detalle, digamos, de los requisitos establecidos en la matriz, aquellos que están establecidos en los criterios de cumplimiento, se va a poder ver más a detalle cuáles son esos requisitos a cumplir. Eso sería, Julio. Muchas gracias, Daniel. Creo que hay espacio para una pregunta adicional a través de Silar Ocaña.
Srila Ocaña, disculpa. Adelante, por favor. Muchas gracias. Lo que quería preguntar es, tengo una duda sobre el medio de verificación número 16, que habla sobre, se refiere sobre estatuto. Al decirnos el estatuto, se refiere a nuestro reglamento como institutos que somos, porque eso rige en los institutos privados. A eso se refiere. Y también quería suplicarle para la documentación a presentar. El año pasado, cuando estaban presentando los oficios, ponían en el membrete escuela, aunque estaban en el proceso. Nosotros que vamos a presentar esta documentación, ¿tendríamos que poner escuela? ¿Es lo correcto o simplemente instituto? Y Okay, también, gracias. Sí. También lo que usted nos había dicho que iba a consultar sobre la pregunta anterior. Ya, para eso voy a dar pase a Laura, pero primero voy a responder las dos preguntas iniciales. Muy amable. Sobre el estatuto, ¿no?, que está en el medio de verificación, se refiere a las reglas que organizan a la persona jurídica que va a brindar el servicio, ¿no? Recordemos que la solicitud de licenciamiento la tiene que presentar una persona jurídica, ¿no? Que ya existe, o en caso de que la autorización haya recaído en una persona natural, que también sucedió en el régimen anterior, tendrían que crear una persona jurídica y trasladarles esa autorización a través de del procedimiento de cambio de promotor, que está en el artículo 70 del reglamento. ¿No? Eso también lo vamos a señalar en un oficio que estamos próximos a enviar. Entonces, hay que diferenciar de nuevo las reglas de la conformación de la persona jurídica, por ejemplo, quórums, toma de decisiones, y otro es el reglamento institucional que ya regula las actividades de digamos, de la escuela, de la futura escuela, ¿no? Que están vinculados con las unidades organizacionales, ¿no? Dirección general, unidad académica, unidad de investigación, etcétera, con las reglas de los puestos de esa institución, ¿no? Director general, jefe de la unidad académica, y con las reglas de convivencia de esa institución, ¿no? Entonces son dos cosas distintas, ¿no? Por un lado está el estatuto y por otro lado está el reglamento institucional. Dos documentos distintos y los dos se piden. Sobre cómo llamarle, digamos, sí se ha preguntado eso y digamos, la respuesta que estamos dando es que no deberíamos usar la escuela porque todavía no lo son, ¿no? Todavía no han tenido la autorización. Se puede llamar instituto, ¿no? O se tendría que llamar instituto, pero claro, haciendo, si quieren, la aclaración de que se están adecuando a escuela, ¿no? Esa sería la segunda pregunta. Y la tercera le doy pase a Laura, por favor. ¿Qué consejo de la tercera? Sí, ¿qué tal? La tercera pregunta era la de los formatos. ¿Me puede confirmar, por favor? Sí, es sobre el formato 1 y 2, porque como nos decía el especialista Julio, lo tenemos en la norma, ¿no? Pero si lo vamos a enviar de forma digital, nosotros lo transformamos al PDF y sale Word y lo llenamos, o es que ya nos lo van a pasar por plataformas y ya está el formato como para descargarlo y llenarlo. Eso que queríamos saber. Disculpe, por favor. Sí, bueno, por el momento tendrían que en todo caso digitarlo, ¿no? Podrían transformarlo también, pero como en el documento se requiere que ustedes coloquen, ¿no es cierto?, información, yo sugeriría que se transcriba, ¿no? En todo caso, ustedes saben que pueden utilizar ya la plataforma, digamos, tanto la plataforma virtual como la mesa de partes, que puede ser la virtual o presencial, ¿no? Para poder hacer para hacer todo el registro de su información. Y respecto del formato, en este caso el formato 1, ese es el formato que sí deben presentar a través de mesa de partes, ¿no? Además, pero, como les señalo, pueden presentarlo a través de mesa de partes virtual
o presencial, ¿no? No es que tengan que acercarse al Minedu para hacer esa presentación, ¿no? Ya. Gracias, Laura. Gracias también a la colega. ¿Permiten? ¿Se me permite Gracias. cortar? Ya, Daniel, Hola, te escuchamos. Sí, solamente para comentarles que todos los formatos, una vez que tengan acceso a la plataforma de licenciamiento, se van a colgar también en su versión Word para que los puedan descargar. Esto no significa, claro, que puedan hacer una transcripción como mencionó Laura o que lo puedan recoger de la resolución, ¿no? Pero igual van a tener esa información en la plataforma. Solo Bien, eso era, Julio, para... gracias, muchas gracias, Daniel. Con eso damos por concluida la exposición respecto a la parte procedimental del documento normativo y seguidamente va a haber una exposición vinculada con las condiciones básicas de calidad, ¿no? Muchas gracias a todos y que sigan teniendo una buena jornada. Hasta luego. Muchas gracias, muy, muy amable por toda su información, muy didáctica. Muchas gracias. En el caso de las instituciones privadas, corresponde al anexo 1 de la RBM 097. Lo primero que quería comentarles es cuál es la finalidad que tiene cada condición básica de calidad y decirles que es importante que ustedes reconozcan cada una de las finalidades, puesto que eso les va a ayudar a determinar qué es lo que nosotros vamos a evaluar, cómo nosotros vamos a evaluar finalmente los medios de verificación que ustedes incluyan dentro de su expediente. Entonces, ¿cuál es la mirada de la gestión institucional? ¿No? ¿Qué finalidad tiene? Definitivamente es enmarcar el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima, el gobierno y las relaciones con el entorno de su institución. ¿Y qué componentes nos van a terminar asegurando que esta finalidad se cumpla? Se ha desarrollado 4 componentes. El primer componente está alineado a la dirección estratégica y mejora continua. El segundo componente está relacionado a la constitución y a la organización de la institución, y para eso tenemos los medios de verificación que luego los vamos a exponer en pantalla. El tercer componente es la transparencia de la información, y el cuarto componente está ligado al personal directivo y jerárquico. Con estos componentes nosotros vamos a evaluar los medios de verificación que ustedes incluyan y que están determinados, están identificados en la matriz que es pública y que la podemos ir revisando en línea. La segunda condición básica de calidad y que hoy en día está impulsada desde la Política Nacional de Educación Superior Técnica Productiva, es el desarrollo de investigación e innovación dentro de nuestras instituciones. ¿Y qué es lo que busca? Busca difundir e implementar una política de investigación e innovación institucional dentro de nuestra institución. Y para ello se ha desarrollado un solo componente, el cual incluye los medios de verificación como la política de investigación, que es parte también de una promoción de una institución, de generar una cultura dentro de nuestros docentes formadores y nuestros estudiantes. La tercera condición básica de calidad está relacionada a la gestión académica y programas de estudio. Acá lo que se busca es concretar la propuesta pedagógica, ¿no? Y a través de que un documento importante y un medio de verificación relevante es el PCI, ¿no? Entonces, acá consideramos la organización y el desarrollo de experiencias de aprendizaje y qué componentes vamos a revisar, y me aseguran esta finalidad que estamos planteando en la pantalla, es la formación académica o profesional de los estudiantes y la práctica preprofesional. Con ello vamos a revisar, vamos a evaluar la sección de gestión académica y programas de estudio. En cuanto a la condición de infraestructura educativa y recursos para el aprendizaje y mantenimiento, acá lo que se busca es asegurar que
nuestros estudiantes tengan la infraestructura necesaria para que puedan desarrollar las actividades educativas. Y no solamente infraestructura física, sino también infraestructura tecnológica de cara a las nuevas modalidades de estudio que hoy en día se brindan y de acuerdo también a las nuevas tendencias que se está dando a nivel educativo, ¿no? La quinta condición básica de calidad está relacionada a la disponibilidad del personal directivo, jerárquico y docente idóneo. Acá lo que buscamos es que se demuestre, mediante los medios de verificación que ustedes incluirán, que la institución tiene la disponibilidad de profesionales para que puedan brindar el servicio y que estos profesionales evidencien determinadas condiciones y competencias para brindar un adecuado con el proyecto curricular y acorde con el proyecto educativo institucional. Finalmente, todo está interrelacionado. ¿Qué componentes me van a ayudar en la evaluación? Es el componente 1, que está relacionado al personal directivo y jerárquico idóneo y suficiente, que está vinculado básicamente en esta condición al director, y el segundo componente, que está relacionado al personal docente idóneo y suficiente. Para ello vamos a desarrollar más adelante qué medios de verificación de líneas generales, porque sabemos que el tiempo es corto también, ¿no? El sexto o la sexta condición económica es la previsión económica. ¿Y por qué es importante ver la previsión económica y financiera? Puesto que la institución tiene que demostrar, tiene que, mediante sus medios de verificación, que cuenta con la disponibilidad financiera, ¿para qué? Para sostener justamente el servicio educativo que yo voy a brindar. Para poder sostenerlo, tengo que tener los recursos financieros. Y cómo nosotros evaluamos, pues, finalmente con los medios de verificación que ustedes nos provean, y se evaluará, pues, si son sostenibles en el tiempo para poder tener los recursos financieros y finalmente no arriesgar el servicio educativo que se está brindando en el tiempo, ¿no? La séptima condición básica de calidad está relacionada a los servicios educacionales complementarios. Está vinculado, pues, a esta nueva también a partir de la política nacional, a partir del aseguramiento de la calidad de la educación superior, se promueve, pues, el bienestar de los estudiantes en relación a la salud física, la salud emocional y la seguridad, ¿no? Estos aspectos se promueven porque te ayudan también al desarrollo de competencias dentro de nuestros estudiantes y futuros egresados. Es por eso que se impulsa desde... si pueden apagar su micrófono. Gracias. Como segundo aspecto también relevante dentro de la finalidad que se tiene y que tiene cada condición básica de calidad, y por la razón por la que es importante evaluarla, es que la institución implemente acciones que ayuden a la empleabilidad de sus egresados. Es decir, no nos desvinculamos, ¿no? Sino que tenemos nuestros egresados y les hacemos seguimiento para ver que efectivamente nuestros egresados están insertándose en el mundo laboral, y también nos ayuda a nosotros como institución para ver qué aspectos de mejora debemos implementar para que podamos brindar un servicio educativo cada día mejor, y esto también alimenta la mejora continua dentro de nuestras instituciones, ¿no? ¿Cómo me aseguro que se cumpla esta finalidad? Mediante dos componentes. El primero está relacionado a los servicios educativos complementarios básicos, que está vinculado a la salud física, emocional y seguridad, y el segundo, de acuerdo al seguimiento a nuestros egresados y mecanismos de intermediación laboral, que es justamente lo que les decía, apoyar en la empleabilidad a nuestros egresados, y también nos sirve como un feedback para ver qué aspectos podríamos ir mejorando para que nuestros egresados, pues, cumplan con un perfil más adecuado de acuerdo a lo que el sector laboral, pues, demanda. Ahora, antes de entrar a la matriz de lleno, quería explicarles un poco cómo está estructurada la matriz para
que está relacionado al conjunto de aspectos que conforman la condición básica de calidad y que ya les he expuesto. Los indicadores son parámetros que nos van a poder medir finalmente si se cumple o no se cumple con la condición básica de calidad. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para poder hacer esta medición? Vamos a utilizar los medios de verificación, que son los documentos que ustedes van a entrar y que sustentan el cumplimiento de los indicadores que están dentro de la matriz, ¿no? Y que finalmente son los requisitos que están detallados en el reglamento de la ley 30.512. Y otro punto importante que les invitamos a que revisen de manera mucho más menuda y a partir de esa revisión ustedes puedan hacernos las consultas que consideren pertinentes, es que cada medio de verificación, se ha desarrollado por cada medio de verificación criterios de cumplimiento. Entonces, yo reviso mi medio de verificación y tengo que asegurarme, ustedes antes de ingresar sus medios de verificación, asegurarse que cada medio de verificación cumple con los criterios de cumplimiento especificados en la norma y en la matriz. Por ejemplo, en el caso de los instrumentos de gestión, que es el PI, el MPI, el RI, el PAT, en cada colocado, qué criterios de cumplimiento debe tener cada medio de verificación vinculado a los instrumentos de gestión y qué contenido mínimo debe tener cada instrumento de gestión. Entonces, esto es importante que ustedes lo consideren porque si bien es cierto, acá hay una evaluación de, podría decirse, más de forma, porque acá tengo que verificar cada ítem, ¿no? Cada medio de verificación, si realmente tiene cada punto específico que me pide el criterio de cumplimiento. Entonces tendré que hacer la revisión antes de que ustedes ingresen sus documentos, ¿no? Porque eso también nos ayuda dentro del proceso para tenerlo todo revisado y todos los alcances detallados. Luego de esta primera revisión viene la segunda parte, que es la evaluación de los criterios técnicos, que también están dentro de... Y un punto importante que no quiero que se me pase es que se debe identificar el tipo de procedimiento. La matriz te indica qué medios de verificación debo presentar por cada tipo de procedimiento. Si yo me voy a presentar como adecuación, pues tendré que ver qué tipo de procedimiento y qué medio de verificación tengo que ingresar. Entonces, si bien es cierto, la matriz se ve extensa, es justamente por eso, porque estamos englobando todos los tipos de procedimiento. Como segunda etapa de evaluación, ¿no? La primera era la que les mencionaba, ¿no? Veo mi componente, veo mis indicadores, ustedes verán sus medios de verificación, por cada medio de verificación deben revisar qué criterios de cumplimiento debe cumplir, y valga la redundancia, cada medio de verificación, haré ese cruce de información y luego ya tengo mi medio de verificación. Ese es mi primer paso. Mi segundo paso tiene que ver con los criterios de evaluación. Entonces, yo, institución, debo asegurarme que mis medios de verificación cumplan con 3 criterios de evaluación, sobre todo si estoy presentándome el procedimiento de adecuación. ¿Y cuáles son estos criterios de evaluación que se van a revisar dentro del procedimiento una vez que ingresan sus expedientes? El primer criterio de evaluación es el de coherencia. ¿Qué es lo que te dice la coherencia? Es una relación lógica, es decir, que no se contradice ni se opone un documento. Un documento, la coherencia interna, que es dentro de mi documento, yo tengo que revisar si es que efectivamente no hay contradicción interna, y coherencia externa, es decir, mi medio de verificación si está siendo coherente con los demás medios de verificación. Y les digo esto porque en la experiencia, en evaluación, sucede mucho que a veces se nos pasa, ¿no? Entonces presentamos, pero no hemos hecho una vinculación con nuestros demás documentos que estamos presentando. Entonces, no, esto hace que nuevamente se les esté pidiendo información, ¿no? Para que puedan ir resolviendo estas dudas que se puedan ir generando. Entonces, parte de la asistencia o de la videoconferencia, nos consideramos que es importante que ustedes sepan cómo los estamos evaluando y cómo los vamos a evaluar y qué criterios técnicos de evaluación se van a usar,
¿no? Y finalmente estos criterios técnicos están incluidos dentro de la norma técnica y ustedes pueden revisarlo, ¿no? No obstante, queríamos darles algunos ejemplos de qué implica la coherencia dentro de la evaluación. Acá, por ejemplo, hemos puesto los indicadores de criterio, hemos puesto, bueno, por ejemplo, ¿no? El plan anual de trabajo con el proyecto educativo institucional. Entonces, acá ese es un ejemplo muy básico, de repente muy general, ¿no? Pero nos da una idea, ¿no? ¿Qué pasa? Que coloco mis objetivos estratégicos, pero estos objetivos y hago mi plan anual de trabajo, pero no hay una vinculación, que también lo hemos revisado y se nos puede pasar también dentro de la dinámica, ¿no? Porque pasa que a veces las áreas trabajan de manera independiente y no se relacionan entre sí. Entonces, un área manda un plan anual de trabajo, pero no lo vinculó con el proyecto educativo institucional. Entonces, cuando nos presentan la información, se nota que no hay articulación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Articulación en este caso, de los medios de verificación 1 y 4, ¿no? Que es el PI y el PAT. Eso, por ejemplo, debemos revisar y debemos asegurarnos que hay una articulación. Eso es coherencia. Las actividades del PAT se encuentran relacionadas con las propuestas de la gestión pedagógica, institucional y de investigación redactadas en el PI. Los medios de verificación te piden que existan actividades relacionadas a los servicios educacionales complementarios, al tema de investigación. Entonces, yo en mi PAT tengo que asegurarme que efectivamente tengo actividades relacionadas a estas áreas, a estas condiciones, y que también están vinculadas en mi proyecto educativo institucional. Ahí yo doy coherencia de la información. Las acciones operativas del PAT se encuentran alineadas a los procesos descritos en el Manual de Procesos Institucionales y estos a su vez a las acciones estratégicas del PI. También nos pasa que yo desarrollo actividades operativas, pero a nivel de procesos no lo he considerado, no está dentro de los procesos institucionales esta actividad. Entonces, cuando tú articulas instrumentos de gestión, te das cuenta que efectivamente crearon el PAT, pero se olvidaron de generarle un proceso. O no hay un proceso establecido que está en el MMPI. Entonces, yo tengo que asegurarme como institución, antes de presentar mis documentos, mis medios de verificación, que existe articulación entre todos mis medios de verificación. Esto es una línea general de cómo se evalúa la coherencia utilizando la matriz de condiciones básicas de calidad. Y me parece importante que ustedes reconozcan y sepan cómo es que se evalúa la coherencia interna y también la coherencia con los demás medios de verificación. Y así con coherencia con la norma, ¿no? También tengo que verificar pues, que esté dentro del marco normativo, etcétera, ¿no? Pero esto como una línea general y como un ejemplo que consideramos importante y relevante que ustedes conozcan. Ahora, en el caso de la consistencia, que es otro criterio técnico de evaluación. Acá, si ustedes se dan cuenta, partimos de la coherencia, ¿no? Que tenemos coherencia interna, tenemos coherencia externa, y eso hace consistente mi documento, lo hace sólido, ¿no? Que acá, como dice, ¿no? Se refiere a la solidez de la información. Y una información es sólida en la medida que sea lógica, que haya correlación lógica, que haya coherencia interna, que haya coherencia externa, ¿no? Entonces, hay que asegurarnos de ello. ¿Y qué documentos principales nosotros vamos a revisar y que alcanza esta consistencia? Todos los medios de verificación lo alcanzan, pero tenemos instrumentos de gestión principales que nos ayudan, como justamente lo dice, a gestionar nuestra institución y consolida todas las partes de nuestra institución. Son el PI, el PAT, el MPI, el PCI y el RI. Y acá ponemos ejemplos de consistencia, ¿no? La matriz de articulación de objetivos estratégicos que presenta el PI evidencia correlación con los objetivos del proyecto sectorial a nivel local, regional y nacional. Acá hay una vinculación lógica, una vinculación de coherencia con documentos externos, por ejemplo, ¿no? En el caso de PAT, también tenemos la vigencia, por ejemplo, del PAT, justo con la pregunta que ustedes mencionaban. Hay consistencia entre su
proyecto, por ejemplo, ¿no? Ustedes me dicen, yo tengo un proyecto educativo institucional y un PAT, que ustedes de repente su proyecto institucional estamos 2022, y su proyecto institucional estaba del 2020 al 2022. Responde a acciones o actividades operativas que me van a ayudar a cumplir los objetivos estratégicos de ese PEIT que estaba aprobado hasta el 2022. Entonces, ustedes considerarán dentro de su documentación y dirán, este PAT responde a este PEI, hay una vinculación lógica y adicional estoy actualizando mi proyecto educativo institucional y lo voy a presentar acorde a la nueva normativa y acorde a las nuevas exigencias, y te presento también mi PAT para el 2023, que está acorde a este nuevo API. ¿Ustedes se dan cuenta ahí? Ahí hay lógica, hay coherencia y hay toda la documentación que estoy presentando. Y ustedes pueden hacer estas acotaciones, ustedes pueden hacer estas indicaciones dentro de la documentación que ustedes están ingresando dentro de su expediente. Otro punto importante, otro criterio importante es la institución presenta la identificación y caracterización de los procedimientos, como mínimo los establecidos en los lineamientos académicos generales. Esto te dice también los medios de verificación, que es lo mínimo, pero recordemos que el manual de procesos institucionales te busca una integración misional, estratégica y operativa de la institución. O sea, la idea es que vayamos hacia el nivel macro, pero sabemos, y los medios de verificación te lo plantean así, que como mínimo ustedes presenten los establecidos en los lineamientos académicos generales. No obstante, ustedes pueden ir a más, ¿no? No es restrictivo el colocar el mínimo, ¿no? También tienen que poner los procedimientos, los recursos para su ejecución, etcétera, ¿no? En cuanto al PSI, la institución ha presentado la totalidad de los programas de estudio que ustedes van a presentar, carreras o programas que ofrece al momento de la solicitud de licenciamiento, los que guardan coherencia con los DCBNs, ¿no? Según corresponde. Los DCBNs del 2019 y del 2020, ¿no? Recordemos que estamos haciendo una actualización que ustedes tienen que revisar ello. Como quinto instrumento de gestión, que me parece importante mencionarlo, es el reglamento institucional, ¿no? Acá vemos toda la estructura organizacional y ustedes se dan cuenta, está vinculado con la CBC1, ¿no? Que es la gestión, la organización de una institución y que nos ayuda a poder brindar un servicio adecuado, ¿no? Entonces el reglamento institucional te considera las instancias mínimas que se exige de acuerdo al marco normativo, te dice los puestos de cada instancia, el perfil de puestos de cada instancia y cómo está relacionado con las instancias internas y externas. Entonces, estos documentos están interrelacionados, hay una vinculación entre todos estos documentos y ustedes presentarán su documentación, y eso como una orientación que les damos, es que presenten su documentación siempre guardando estos puntos, ¿no? La coherencia, la consistencia de la información. Si tienen que presentar algún documento adicional que me complemente y me explique un medio de verificación, pues preséntenlo, ¿no? La idea es que ustedes nos den todos sus documentos, sus medios de verificación que nos permitan hacer una evaluación objetiva y una evaluación con todas las herramientas necesarias, y finalmente la información ustedes la presentan y nosotros evaluamos la información que ustedes nos presenten, ¿no? No olvidemos siempre esa mirada, ¿no? Entonces, como soy partidaria de que ustedes tienen que saber qué es lo que implica cada criterio técnico de evaluación, ¿no? Y como tercer criterio técnico de evaluación relevante e importante es la sostenibilidad, ¿no? ¿Y qué es lo que implica la sostenibilidad? Demostrar que la institución cuenta con los recursos humanos, físicos, económicos y financieros que me aseguren el funcionamiento de la institución en el tiempo. Porque recordemos que nosotros brindamos un servicio que tiene un espacio de tiempo, ¿no? Nuestro servicio no lo brindamos y luego nos olvidamos un mes y luego ya, ahí queda. No, nuestro servicio es durante un periodo de tiempo. Entonces,
¿qué es lo que busca este criterio de evaluación? Efectivamente, la institución demuestre que es sostenible, que tiene los recursos económicos para sostener este proyecto educativo que ustedes están brindando. Finalmente, eso es lo que hay que asegurar mediante la evaluación de este criterio técnico de evaluación que nos permite demostrar pues la disponibilidad de los recursos financieros para dar el servicio, ¿no? ¿Qué indicadores de criterio tenemos, ¿no? Y acá lo he vinculado con la CBC 6, ¿no? El MB1, que es el proyecto educativo, el PAT, que es el MB4, y le podemos también. El PAT, si bien es cierto, nos dice qué gastos voy a tener para poder cumplir mis objetivos establecidos desde el proyecto educativo institucional, también tengo que decir si es que voy a tener los recursos, ¿no? Porque tengo que generar y evidenciar que efectivamente voy a poder cumplir ese PAT. Y la manera de cumplirlo es evidenciando con la CBC 6 de Previsión Económica Financiera que sí proyecto con la mayor probabilidad de éxito, ¿no? Probabilidad de cumplimiento, que sí voy a tener los recursos necesarios para cumplir estos objetivos estratégicos que me estoy planteando para poder desde la parte financiera, ¿no? Y que finalmente se hacen en noviembre, diciembre, ¿no? Comenzamos a programar nuestro presupuesto para el siguiente año, ¿no? Entonces, y de acuerdo a los ingresos proyectados que yo pueda tener para el siguiente año, ¿no? Entonces, con eso le doy viabilidad a mi PAT, porque el PAT tiene que ser viable. No podemos poner un PAT y decir, voy a gastar todo esto, voy a cumplir mis objetivos, y nos olvidamos de que si voy a tener los fondos o no voy a tener los fondos para cumplir esos objetivos. Y ahí hay coherencia también, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo que le quiero transmitir es que efectivamente en la evaluación tenemos todos estos criterios técnicos que no están separados uno del otro y que los medios de verificación no están separados uno del otro. Todos están interrelacionados y al momento que presentamos, que ustedes presenten sus expedientes, tienen que seguir esta mirada, ¿no? Antes de presentarlos, revisen que efectivamente se cumplen los criterios de cumplimiento y luego se cumplen los criterios técnicos de evaluación de acuerdo a la mirada que en este momento les estoy mencionando. Eso básicamente quería exponerles de acuerdo a la matriz. Les invito a que lo revisen de una manera mucho más menuda, seguro ya lo vienen haciendo. Si en caso tienen consultas, también indicárnosla. Sé que este tiempo es muy corto, la videoconferencia está programada hasta las 12, por lo que ya no me extiendo más en la exposición y en todo caso quedo a sus consultas. Si no tuvieran más consultas, si no tuvieran consultas o... Sí, ¿Lourdes? te estoy levantando la... ¿Lourdes, Sí. Salva? Sí, buenas tardes, buenos días. Quería hacer la consulta específicamente en la condición básica 6, previsión económica y financiera, que por favor nos pueda esclarecer el medio de verificación 64. Como bien se precisó en un momento anterior, nosotros pertenecemos a una asociación y la parte económica financiera está consolidada como tal en los estados financieros de manera global. Y en este medio de verificación 64 nos piden, pues, no los estados financieros, todos los estados financieros, pero como institución no contamos con esa información, sino como asociación. Por favor, si me podría esclarecer si es factible presentar muchas gracias. Sí, tendrán que presentar su documentación como asociación y tendrán que indicar cómo... Lo que pasa es que cuando se hace los estados financieros, si bien es cierto tú lo consolidas, también existe información que, por ejemplo, el tema de ingresos.
eso ustedes, o sea, nosotros podemos manejar líneas de negocios, se les dice, ¿no? Entonces ustedes pueden manejar una institución 1, institución 2, institución 3. Y estas instituciones van a ir ingresando su información de manera hacia el estado financiero consolidado. Pero sí, contablemente, sí pueden generar una información específica por cada una de las instituciones. Entonces, tendrán que presentar esa información sobre cada una y cómo lo consolidan hacia este estado financiero consolidado que ustedes manejan, ¿no? No hay problema. Lo importante es que ustedes, cuando presenten la información, coloquen, ¿no? Coloquen todo el detalle de cómo lo manejan, ¿no? Finalmente, la información que ustedes van a entregar va a ser analizada y va a ser revisada. Si tuviéramos consultas dentro de la revisión también se les hará, ¿no? Se va a emitir un informe de observaciones si fuese el caso y se les hará las consultas, ¿no? Pero en principio presenten su estado consolidado y dentro del informe descriptivo indiquen cómo es que se maneja la institución. Tendrán que presentarlo así, ¿no? Porque entiendo no tienen estados por cada una de las instituciones. Exacto. ¿No? Sí, ok. Claro. Está claro. Pero igual te alimenta, ¿no? Igual te alimenta cada partida te va a alimentar igual, porque igual contablemente, igual ustedes pueden saber por dónde, o sea, cuál línea de negocio a nivel privado, ¿no? Lo manejan así, ¿no? Justamente en los presupuestos, señorita, se va a reflejar todo ello, ¿no? En los presupuestos anteriores, los Claro. ingresos de la institución y luego se consolidan los estados financieros. Así es. Sí, no hay problema. Lo que te recomendaría es que pongan un informe descriptivo. Ok, muchas gracias. Buenos días, señorita. ¿Qué tal? Quería consultarle de repente a raíz de esa pregunta que la señorita ha formulado. Educativa, como ha explicado el asesor legal, tiene que ser una persona jurídica. ¿Podría tener esa aclaración? No le entendí su pregunta, disculpa, se fue la señal. Señora Ontiveros, ¿no? Sí, así es. El detalle es lo siguiente. Nos ha explicado el asesor legal, el doctor Julio, de que todo lo que vamos a presentarnos para el proceso de licenciamiento, vamos a hacerlo como persona jurídica. Así es. Dirigidas por empresa jurídica, lo que antes no era así, también era para asociaciones, para personas naturales, la resolución, como es el caso mío. Entonces, eso que quería yo que me aclare, de repente es momento oportuno. Sí, se presentan como persona jurídica de acuerdo al formato que nosotros que se han publicado dentro de la RBM. Quien firma el formato de solicitud de licenciamiento es el representante legal, ¿no? Como persona jurídica. No obstante, le pido en todo caso a Julio o Laura si me pueden dar algún comentario adicional al respecto. Sí, se presentan como, o sea, las solicitudes las tiene que presentar una persona jurídica, eso, digamos, de acuerdo con el requisito establecido en el numeral 1, ¿no? Del numeral 59-A.2 del artículo 59-A del reglamento, ¿no? Tiene que ser una persona jurídica y también tiene que presentar, como decíamos hace un momento, los estatutos de la persona jurídica, ¿no? Y eso está establecido en un reglamento y a la vez también está contemplado dentro de los requisitos de, que hay que llenar, ¿no? Del formato número 1, ¿no? Si vamos al formato número 1, entonces ahí vamos a ver que vamos a ver que piden información precisamente de esta persona, ¿no? La denominación o razón social de esta persona, el número de RUT de esta persona jurídica,
el nombre de la institución, ¿no? El número de partida registral donde está inscrita esta persona jurídica, el objeto social que tiene que incluir como parte de dicho objeto, acciones o fines educativos, ¿no? Sí, básicamente, y domicilio de esta persona jurídica, ¿no? Que hay que distinguir, por cierto, de la institución, ¿no? La institución podría tener otro domicilio. Eventualmente, digamos, por lo general coinciden, pero podría ser que no, porque estamos hablando de dos entidades distintas, en el sentido de que una es la persona jurídica que va a brindar el servicio, que va a recibir la autorización, y otra es la institución, que puede tener una sede, una filial, ¿no? Ya sea, que puede estar ubicada en otra locación, por decirlo así, ¿no? No sé si con eso se absuelve la pregunta. Señora Ontiveros, no sé si con eso resolvemos la consulta. Está bien claro, es lo que yo he escuchado en otras veces también que he tenido reuniones con ustedes, por eso quería aclarar para hacer los documentos de gestión. Les agradezco, señores de DIFUIT, por la información especial a nombre del Instituto Superior Pedagógico Privado del Centro. Buenos días, muy agradecido. Gracias, señora. A ver, Aldo Sánchez, ¿sí? Una consulta. En la condición básica de calidad número 4, no sé si se ubica usted. Aldo, disculpa, no sé si puedes hablar un poquito más alto, por favor, no se te escucha bien. En la condición básica de calidad número 4 está el componente 4.2, indicador 4.21 y indicador 4.22. Ya. En el 4.2 en el componente se lee infraestructura educativa, recursos para el aprendizaje, para la modalidad semipresencial y a distancia. Esos indicadores, el 4.21 y 4.22, también hacen referencia a la modalidad semipresencial y a distancia, pero en el tipo de procedimiento incluye adecuación. Nosotros como institución nos estamos presentando bajo ese tipo de procedimiento, adecuación, pero esas modalidades solamente se van a ejecutar si es que dentro del formato incluimos las modalidades presenciales, otra modalidad adicional, las tomaremos en cuenta como tipo de procedimiento de adecuación, porque esas modalidades, sí, nosotros nos vamos a presentar como adecuación. Vamos a presentar como adecuación. Nuestra modalidad es presencial y vamos a optar en la presencialidad, o sea, vamos a seguir, ¿no? Eso es lo que nos dice la ley, vamos a seguir en esa modalidad. Pero también el doctor Avellaneda nos mencionaba de que podríamos presentar adicionalmente una modalidad semipresencial o virtual, en este caso, ¿no? Pero estos componentes hacen caso al tipo de procedimiento que nos presentamos o las excluimos. No son las modalidades que nos vamos a presentar. Claro, como se van a presentar en la modalidad presencial, tendrían que, en este caso, la modalidad distancia no aplicaría, pues, ¿no? Porque, claro, esos indicadores dice para modalidades. Así es. Daniel Efio. ¿Daniel? Sí, Pamela, ¿qué tal? Sí, por favor, si podrías apoyar con la respuesta. Sí, bueno, ella, un poco haciendo referencia a lo que había explicado Julio al inicio de la exposición, en el caso de aquellas instituciones que se van a presentar para adecuación, tiene que presentarse, digamos, con la misma modalidad en la que las que están funcionando, las que han tenido su revalidación. En este caso, corresponde a presentarse con todos los requisitos referentes a la modalidad presencial. Lo que hace referencia, digamos, el solicitante es que todo lo que está relacionado en el 4.2 no corresponde a los requisitos vinculados a las modalidades semipresencial y a distancia, ¿no? En este caso, si ustedes solamente se presentan en la modalidad presencial, estos requisitos ya no serían necesarios presentarlos. Ah, ya, no sería necesario presentarlos, porque estamos hablando casi de, a ver si cuento, medios de verificación, 1, 2, 3, 4, casi
5 o 6 medios de verificación que tendrían que ser excluidos. ¿Está de acuerdo? Sí, conforme. Y una consulta, ¿ustedes dentro de los cursos que dictan tienen algún ¿Alguna intención? formato, algún curso electivo o algo que utilice Eso los quería también recursos eso quería también virtuales? preguntarle, porque por decir, en este proceso de pandemia, todas las Ajá. instituciones obviamente hemos pasado por esta enseñanza virtual, ¿no? Entonces tenemos algo de experiencia y hemos tenido más que todo experiencia en eso. Entonces, sí habría la posibilidad de presentarnos, pero también el doctor Avellaneda mencionó de que si presentamos en una modalidad semipresencial o a distancia, la virtualidad solamente se daría para ciertos cursos, creo mencionó, o sea, cursos Sí. selectivos, no cursos de carrera, porque ¿cómo haríamos con la práctica? Sí, la si me permite, para Sí. volver a indicar lo que mencioné, ¿no? O sea, en principio, siendo instituciones que se van a adecuar, ¿no? A escuelas, hablábamos de que tienen la obligación de adecuar sus carreras a programas, ¿no? Y como tal, ¿no? Esa adecuación, de acuerdo con la disposición que mencioné, tenía que ser en la modalidad en la que habían recibido la autorización. Eso significaba que tenían que adecuarlo en la modalidad presencial. Regla número 1, regla general. Adicionalmente, digamos, en el documento normativo estaba la posibilidad contemplada de que se puedan presentar en la misma solicitud esos programas con otras modalidades. Regla número 2. Asterisco a esa regla número 2. Esas modalidades adicionales se sujetan, un ratito alto por favor, esas modalidades adicionales se sujetan a lo que establecen los lineamientos académicos generales en este momento, que dicen que cursos a distancia en este momento no se pueden dictar, programas a distancia en este momento no se pueden dictar para formación inicial docente. Y en el tema de semipresencial podías dictar los cursos selectivos. Entonces tenemos regla número 1, regla número 2, asterisco la regla número 2. En el caso particular, si es que tuvieran la intención de tener algún componente remoto, tendría que ser presentar su solicitud en la modalidad presencial, porque eso es obligatorio, y adicionalmente presentar una pretensión adicional, ¿no? Que diga, este programa quiero dictarlo, y estos cursos selectivos van a tener este componente a distancia, remoto, quiero decir, ¿no? Estos cursos selectivos van a poder ser semipresenciales y van a tener que presentar todos los medios de verificación de ese programa que están queriendo dictar en la modalidad semipresencial solo respecto de los cursos electivos, ¿no? Entonces, respondiendo un poco a la pregunta de Aldo, se aplican los medios de verificación del 4.21, que es 47, 40, no se aplican. ¿Por qué? Porque en el 4.21 se señala, en caso se desarrolle la totalidad de programas de estudios en la modalidad a distancia, dado que ustedes van a tener que dictar en la modalidad presencial sí o sí, porque eso lo que dije la norma, no es posible que ustedes se encuentren en este supuesto. La única posibilidad es que se encuentren en el supuesto número 2, que es el 4.22, ¿no? Que señala, en caso la institución pretenda ofrecer programas de estudio en la modalidad semipresencial y distancia, ahí sí se encuentran. Entonces, si quieren presentar estos programas en la modalidad semipresencial solo respecto a los cursos selectivos, van a tener que presentar el MB50, el MB51 y el MB52, que corresponden al indicador 4.22. Entonces, con eso, no sé si ha quedado claro algo. El 4.22 también creo que hace referencia a el 4.22 dice, en caso la institución presente ofrecer programas de estudio en modalidad semipresencial de distancia. O sea, el 4.21 y el 4.22 están incluidos los términos. La diferencia, estimado, es que en el primer caso, 4.21 es la totalidad de los programas a distancia, cosa que en la que no se encuentra ninguna de las instituciones que participan en esta jornada. ¿Sí? O sea, eso solamente existiría en el caso de una institución nueva que pretenda todo ofrecerlo a distancia y solo va a tener una sede administrativa. ¿Ok? No se aplica, o sea, eso ni fijarse en el 4.21 porque no se va a aplicar para ninguna de las instituciones que esté participando en esta jornada. Claro. El 4.22 sí se puede aplicar
porque eso se refiere a que pueden ofrecer 1, 2, 3 programas a distancia, no la totalidad, ¿sí? Semipresencial en realidad, ¿no? Porque los LAC todavía no te permite. Remota, ¿qué dices? Remota que incluye semipresencial a distancia, sí. Gracias. Para cursos selectivos. Ok. Muchísimas gracias. Considerar, Aldo, que si actualmente, y un poco por la dinámica de la pandemia, es importante que lo mencionemos, considerar que si te estás presentando en modalidad presencial, tienes que dictar solo modalidad presencial. Ya no deberías dictar ningún curso a distancia, ¿no? O mejor dicho, con la modalidad remota. Que tener bien bien claro esa mirada para que no quedamos después en algún punto que pueda ser observable, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Ya, ok, Buenos gracias. días. Sí, Edward. Sí, Buen día. buenos días. Una pregunta, los programas o carreras que no vamos a licenciar, ¿qué documentos debemos presentar o ya nada de las carreras que no se van a licenciar? Y pregunta número 2, ¿se puede en este proceso cambiar el turno de funcionamiento? Por decir, de la mañana a la tarde, ¿en algún ítem se tiene que mencionar eso o no se puede cambiar el turno? Muchas gracias. Aquí, Julio, si me puedes ayudar con las respuestas legales de sus consultas. Sobre la primera pregunta es si se puede... ¿Me puede repetir la primera pregunta, por favor? Sí, hay programas que no vamos a solicitar licenciamiento. El mínimo es 1, ¿no es cierto? Pero hay otros programas que ya no tenemos interés en presentar para que nos licencien esos programas. De esos programas que no vamos a solicitar licenciamiento, ¿tenemos que adjuntar alguna documentación o ya nada? Y una pregunta previa. ¿Esos programas están con revalidación vigente? Así es. Ya. Sí, bueno, lo que corresponde en ese caso es que se cierren esos programas, ¿no? Como ya no van a pasar por el licenciamiento, no van a tener la licencia, y la única forma de que los dicten sería que tengan la licencia, que no van a obtener. Entonces, la verdad es que es indistinto, pero digamos, en términos de transparencia, creemos que sería necesario, sería útil que presente una lista de aquellos programas que ya no pretenden que sean licenciados y por lo tanto van a ser objeto de un cierre, ¿no? Eso respecto a la primera pregunta. Sí, la pregunta era, disculpe, en concreto, de esos programas que ya no vamos a solicitar licenciamiento, ¿tenemos que presentar alguna documentación o ya nada? No, como le decía, lo único que puede presentar, si quiere, es una lista de esos programas. Una lista, un documento donde estén listados esos programas que ustedes ya no van a solicitar su licenciamiento. Ese documento podría estar firmado por su representante legal y eso ya, digamos, es una evidencia de que ya tienen la pretensión de no licenciar, ¿no? Pero en todo con caso, eso- en los documentos de gestión sí tenemos que mencionarlos aún, ¿no es cierto? O sea, si van a elaborar nuevos documentos de gestión, diría que ya no los pongan, ¿no? A menos que no sé si algún criterio se ha tomado al respecto, Pamela, pero diría que ya no los coloquen, porque ya no van a ser objeto de ¿no? de su oferta. Si ya está en documentos previos, bueno, ya están ahí, pero sabemos ya por el documento que van a presentar, la lista está, que ya no van a ser objeto de licenciamiento, ¿no? Señor Edward. Sí, Sí, mencionaba que estaría actualizando sus instrumentos de gestión acorde con los programas que estarían participando en el procedimiento de licenciamiento. es correcto, ya no mencionamos a los... Claro, en razón de que hay que, en la manera lógica de trabajar, si ustedes están considerando dejar de brindar el servicio por algunos programas, la actualización incluiría, pues, efectivamente, solo los programas que estarían
que quedarían dentro de su oferta educativa, ¿no? Y que estaríamos proyectando un proyecto, un PI o de acuerdo a El los PCI, instrumentos. me refería al PCI, Del disculpe. PCI, del PCI. Claro, en el PCI tendría que colocar solamente los programas que... Pondría los programas que estaría dejando de dictar tendría alumnos todavía. No tenemos algunos. Ah, no tienen alumnos. Ah, bueno. Entonces sí, solamente sería sobre sobre los programas que estarían entrando dentro del procedimiento de licenciamiento. Correcto, doctora. Sobre la segunda pregunta, por favor, si podemos cambiar los turnos en este proceso. Sí, la verdad es que es una muy buena pregunta, no la habían planteado antes. Yo entendería que... Sí, bueno. No, en todo caso, si no lo tenemos totalmente resuelta esta respuesta, no sé si nos podría dejar su correo electrónico, señor Edward, para poder darle la respuesta por correo electrónico. Sí, edwzf@hotmail. Sí, si lo puede poner en el chat para, por favor, Jorge, atender la pregunta y el correo del señor Edward, para darle una respuesta formal, ¿sí? Y tener una respuesta más específica al respecto. Gracias a usted, más bien. Ahora, una pregunta final. ¿Qué sucede con los estudiantes si una institución no se licencia? Después del año incluso que pase el plan de cumplimiento, de implementación, a pesar de todo eso, si una institución no se licencia, el instituto deja de funcionar inmediatamente o terminaría con las promociones que están en camino. Hay un proceso de cierre, pero sí, Julio. Sí, bueno, si aún sigue sin demostrar que cumple las condiciones básicas, luego del plazo de plan de cumplimiento, claro, se procedería, lo que corresponde es ya la desestimación de la solicitud, ¿no? Que eso también va a ser vía de resolución ministerial del despacho ministerial, ¿no? Y de manera consecuente, ya se procede con la cancelación de la licencia y el registro. Y también de manera consecuente con el con el procedimiento de cierre, ¿no? En esos casos, digamos, siempre se cuida de proteger los derechos de los estudiantes, ¿no? Todavía no hay una norma exacta que lo regule, pero va a haber, y obviamente se va a tener que proteger esos intereses, ¿no? Digamos, asegurarse de que las promociones que estén puedan acabar en la institución de origen, ¿no? O bien que, digamos, a su criterio puedan también realizar procesos de traslado externo también, que es otra de las alternativas que se manejan en el proceso de cierre de institutos, ¿no? Normalmente lo que pasa es que se da un plazo prudencial para que incluso, digamos, el alumno que se encuentre en el ciclo más bajo pueda llegar a concluir sus estudios, considerando incluso un ciclo extra que es para la titulación, ¿no? Entonces, normalmente se considera ese plazo que... pero también de manera adicional se consideran las alternativas de traslado externo, ¿no? Instituciones receptoras, ¿no? Entonces, ese esquema, digamos, más o menos es muy probable que se repita para esta norma que va a salir sobre el procedimiento de cierre. Gracias. Disculpe, y sobre la bolsa deportiva que exige la norma, en este caso de infraestructura, ¿es necesario cumplir si no tenemos, digamos, una carrera que sea, por ejemplo, educación física? Ahí le daría el paso a Daniel Efio para que pueda dar más detalles sobre esa pregunta. Gracias, Julio. Bueno, con respecto a la losa multideportiva, efectivamente lo que digamos, sería exigible sería para el programa de estudios de educación física, si es que se tuviera el programa, y en caso no se tuviese el programa, la necesidad de contar con una losa multideportiva, digamos, viene de la mano con la propuesta pedagógica. Es decir, si los demás programas de estudios necesitan realizar actividades recreativas o deportivas, se tiene que indicar dónde se van a realizar, ¿no? En este caso, digamos, la alternativa sería una losa multideportiva del tipo 1, que es, digamos, la que están indicadas, sus características están indicadas en
RBM número 100, ¿no? 2022 del Ministerio de Educación, ¿no? Que da los criterios de infraestructura para institutos y escuelas de educación superior pedagógica, ¿no? Y si en caso, digamos, no se tuviera, digamos, la necesidad de señalarlo, habría que revisar bien, ¿no? Y ustedes sustentar bien por qué no contarían con esta losa multideportiva, ¿no? Entonces, ahí, digamos, la sugerencia sería de que verifiquen bien cuál va a ser su propuesta, y si en caso, digamos, llegan a la conclusión de que se necesite se necesitase una losa multideportiva, sus características serían las que están indicadas en la RBM número 100. Correcto, gracias. De acuerdo. Gracias, amigo. Buenos días, ¿me escucha? Sí, sí, le escuchamos. Señor Freddy Palomino. Buenos días. Justamente, bueno, primero para felicitar por esta iniciativa ya de motivarnos, ¿no? A seguir pues en este camino del licenciamiento. Creo yo que no hay que pensar mucho en que no vamos. La DIFOID por intermedio tiene esa tarea justamente de acreditar pues que las instituciones sean de calidad. Creo que no es muy apresurado todavía estar pensando en qué pasaría si es que no pasaría. Yo creo que lo vamos a hacer. Eso en primera instancia. En la misma línea del ingeniero Edward, que me antecedió, sería bueno de repente, un poquito de repente ahondar o ampliar, como decía, van a también ustedes conversar en esa parte, porque tengamos en cuenta que nosotros tenemos esa carrera o carreras de repente que no, actualmente no se están dictando, pero que sí están debidamente, ¿qué le digo? Han pasado por este proceso de, ¿cómo le dicen? ¿Revalidación? Me olvidó. De revalidación, están revalidadas, porque imagínense, si nosotros las vamos a cerrar, solo vamos a licenciar aquella carrera que estamos actualmente dictando, la otra va a quedar en cero. Y para nuevamente retomarla, tendríamos que nuevamente primero licenciarnos y nuevamente hacer otro proyecto, otro tema de crear pues nuevamente la misma carrera. Yo pienso que en eso hay que un poquito, les pediría que puedan en una próxima reunión o de repente responder al correo del ingeniero Edward sobre ese tema, sí, porque es muy importante para muchos de nosotros. Y finalmente, en lo anterior que decían de las clases o sesiones que se pueden dar de forma semipresencial, yo creo que no recuerdo bien la norma que sí estipula. Por ejemplo, hay algunos planes de estudio que tenemos el curso de electivos. Y usted sabe que electivos se hace pues fuera de las 30 horas semanales que normalmente se hacen por programa de estudios. Entonces, eso insinúa desarrollar necesariamente o realizar estos temas de electivo, este curso de electivo más que todo, de forma virtual. Entonces, no concordaba, no sé, con la doctora que decía que si están haciendo presencial, netamente todo tiene que ser presencial, pero da la circunstancia también que muchos de nuestros estudiantes por la tarde trabajan y de forma presencial ya no se puede estirar de repente el horario, ¿no? Es por ello que ese curso de electivos en algunas instituciones lo realizamos de forma virtual. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Palomino. Efectivamente, vamos a dar respuesta a la consulta al correo. ¿Usted también trabaja con el señor Edward? En todo caso, si nos puede dar su correo electrónico también para poder brindarle la respuesta a la consulta. Colocarlo, por favor, en el chat para tenerlo registrado. Perfecto. Y dar la respuesta que bien nos está mencionando, ¿no? Y en cuanto a los cursos selectivos en modalidad con la plataforma virtual,
efectivamente sería semipresencial, ¿no? Sería la modalidad semipresencial de acuerdo a los LACs, ¿no? Juana Puicón y Emerson Navarro, Sí, con ellos terminamos. Juana, ¿qué tal? ¿qué tal? Bueno, agradecer realmente permitirme la participación. Represento al Pedagógico Internacional, el INDE Chiclayo. Mi consulta son dos. Uno, bueno, nosotros hemos tenido pues el mal momento en realidad de una denegación en su primera instancia en octubre de 2019, por la cual ya tenemos prácticamente 3 años con esa admisión, ¿no? Por tanto, tenemos poco alumnado, poco profesorado, pero a pesar de ello estamos trabajando. Sin embargo, se nos pide en la condición básica de calidad 5 la disponibilidad del personal, tanto jerárquico, directivo y docente idóneo. Mi pregunta, doctora, va por allí. Si no especifica ningún medio de verificación ni criterio de cumplimiento docentes por programa de estudios. Sí nos piden que haya un 20% de docentes a tiempo completo. Entonces, por ejemplo, el caso de la institución tiene una cantidad de docentes limitada, ya le dije las causas. Entonces, la pregunta es esa, porque no le especifican, no tenemos que especificar docentes por programa, sino la totalidad de docentes que contamos actualmente, ya que nos piden contratos de los docentes. Esa es una. La segunda la segunda pregunta está referida justamente a las preguntas que ya me antecedieron nuestros colegas, y es respecto a la losa deportiva, que también actualmente nosotros tenemos esta problemática de que contamos con una losa deportiva, y la pregunta es si nos permiten un convenio con alguna institución cercana para poder tener, ¿no? Cumplir con este medio de verificación. Gracias. Ya, a ver, le contesto la primera pregunta, la segunda pregunta la contesta Daniel. Respecto a los docentes, efectivamente la matriz te dice 20% de docentes, 20% del total de los docentes deben tener régimen de dedicación a tiempo completo. Eso es lo que tenemos que asegurarnos. Del total que ustedes tienen, que el 20% tenga el tiempo completo. En cuanto, no es que pidamos que tengan docentes por cada programa y de cada programa tenga el 20% de docentes. Lo que ustedes van a presentar, un documento que está en el medio de verificación 55, el formato 4, donde se va a sustentar qué docente tengo, para qué programa está, cuál es su distribución horaria, y que efectivamente hay una distribución de la carga horaria de los docentes que ustedes tienen a disposición para poder atender todos los programas que ustedes están ofreciendo. Y de ese total, lo que tendré que asegurarme es que tenga el 20% de docentes a tiempo completo y que haya coherencia en la distribución horaria y que efectivamente haya disponibilidad para atender todos los cursos que afectan a los programas que yo como institución estoy dictando. Así que desde esa mirada entendería que no creo que resuelvo la consulta que usted está bien preguntando, ¿no? También habría que revisar el formato 4 que es parte del anexo, y ahí se va a poder revisar que efectivamente haya un sustento, ¿no? De que efectivamente pues no hay un cruce de horarios, ¿no? Y etcétera, que pueda pues impedir que se esté brindando el servicio de forma adecuada. Pero mientras que se esté cumpliendo con todo el tema de la carga horaria y esté atendiendo los programas, que los docentes que tengo cumplan con el perfil que yo requiero, no le vería ningún inconveniente, ¿no? Igual siempre toda la documentación es analizada, pero hay que revisar bien este punto, ¿no? La segunda pregunta, Daniel, si por favor puedes apoyarme. Sí, claro que sí, Pamela. Bueno, con respecto a la consulta, si en caso no tuviesen la infraestructura suficiente para poder desarrollar todas sus actividades pedagógicas, en este caso puntualmente sobre la losa multideportiva, bueno, efectivamente, sí se puede, digamos, hacer el uso de otras instalaciones en otras, digamos, locaciones, por decir una manera, y bueno, y que tampoco no, digamos, no es no tiene la titularidad tampoco de esas instalaciones. Se puede celebrar efectivamente un convenio
un convenio de uso con otra institución que la pueda, digamos, ceder, digamos, durante todo este plazo que, digamos, va a tener la licencia. Pero sin embargo hay que tener varios puntos en cuenta, ¿no? El primero es que todo convenio o contrato celebrado tiene que tener una duración mínima de 6 años desde que se otorga el licenciamiento, ¿no? Es decir, si es que ustedes se presentan en octubre, pero recién la licencia la obtienen en abril del otro año, por dar un ejemplo, no es que sea así, significa que a partir de abril del otro año corre este plazo, ¿no? De 6 años. Entonces, si ustedes van a presentar un documento ahora en octubre, tendría que ser 6 años, más estos meses adicionales que probablemente dure el proceso de su evaluación. Lo segundo es que toda infraestructura que ustedes vayan a presentar, sea propia, o sea a través de convenios, o sea a través de contratos, o sea alquilada o arrendada, igual también tiene que cumplir con las condiciones básicas de calidad y también con los requisitos vinculados en la infraestructura física y equipamiento de recursos para el aprendizaje indicados en el numeral 5974 el Decreto Supremo 016-2021. Entonces, digamos, puntualmente, ¿qué nos dice? Que esta infraestructura debe garantizar condiciones de seguridad, accesibilidad y habitabilidad, ¿no? Entonces, toda infraestructura que ustedes vayan a presentar tiene que reunir siempre estas condiciones, ¿no? Y bueno, y para reunir todas estas condiciones, ¿cómo se evidencian? A través de la matriz de condiciones básicas de calidad, donde está señalados en los criterios de cumplimiento todas las requisitos mínimos y toda la documentación que ustedes deben presentar con respecto a la infraestructura, ¿no? Y la infraestructura es básicamente la CBC número 4. Eso sería, Pamela. Gracias, señora Tuzón. Con ello, no sé si tiene alguna repregunta. No, pero nos están dejando un correo, ¿verdad? Para poder hacer las preguntas. Sí. Al final. Gracias. Sí, en el chat, para que lo puedan ir revisando. A ver, 10 minutos más para terminar de cerrar y poder cumplir con el horario de la videoconferencia. El señor Emerson Naval. Sí, muy buenas tardes. Saludo del caso. Bueno, que le hable es el director del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado, Esteban Pavletich, de la región Huánuco. De antemano felicitarlo por esta videoconferencia que nos fortalece en gran medida para este tema del licenciamiento. La pregunta es lo siguiente. En este caso, escuchaba ya varias participaciones de mis colegas sobre los programas, ¿no? En este caso, el instituto, nosotros tenemos revalidado 2 programas, educación inicial y educación física. En un principio, estábamos evaluando ingresar con educación inicial, ¿no? Pero ahora, según la respuesta, si ingresamos con uno, en este caso de educación inicial, se estaría desactivando educación física porque en el primer grupo que han pasado el licenciamiento en el 2019, si no me equivoco, aquellos institutos que lograron el licenciamiento han tenido todavía esa opción de mantener sus carreras o sus programas revalidadas y han dado admisión, ¿no? Y en este caso, ¿cómo quedaría? ¿Es igual? ¿Ha cambiado? Eso sería la consulta. Gracias. Julio, si me puedes ayudar con la respuesta, por favor, justo estoy atendiendo un temita. Sí, colega Emerson, a ver, no sé si he logrado captar del todo la pregunta, ¿no? Hablaban del supuesto de escuelas que, digamos, todavía no tienen, ¿no? O no han pasado por el procedimiento ciertas carreras, ¿no? Y sobre esas carreras sí tienen la posibilidad de poder admitir, ¿verdad? Creo que está orientada por ahí la pregunta, ¿y cuál es la diferencia de ese supuesto con el supuesto de institutos
que, digamos, pasaron por el procedimiento de licenciamiento y fue denegada su solicitud, ¿no? ¿Cuál sería esa la diferencia? No sé si he entendido bien la pregunta. No, la pregunta es la siguiente, ¿no? Nosotros tenemos 2 carreras revalidadas. ¿Qué pasa si solamente ingreso con educación inicial y en este caso nos licenciamos? ¿Qué pasa con la otra carrera que no ingresamos al licenciamiento? Ya no tenemos opción a dar admisión, se desactivan porque he estado entendiendo que ya si no pasa el licenciamiento esa carrera se desactiva, porque anteriormente han habido ya, ¿no? En el primer grupo que han pasado la adecuación, y en este caso a los que han logrado el licenciamiento no se les ha desactivado sus demás carreras, ¿no? Porque de dar la admisión y hasta ahora están vigentes, ¿no? Eso era claro. La diferencia está, diríamos, en que no tenían la obligación de presentarlas las escuelas, porque no habían DCBNs en ese momento. 2019 hablamos para que digamos, se convierta en una obligación presentarlas. Entonces, eso es lo que marca el punto de inflexión, la diferencia. En la medida en que ya haya DCBN, ya se convierte en una obligación presentarlas, obviamente, habiendo disponible el pimiento y el correspondiente cronograma, ¿no? Entonces, no se han cerrado esas carreras porque no había DCBN, entonces no pudieron presentarlas y, en ese sentido, han podido seguir dictando esas carreras, siempre y cuando ¿no? tuvieran DCBN aprobado, ¿no? O sea, ¿no? Luego, obviamente, de la presentación, o sea, del momento en que tenían que presentar su solicitud, se aprobó un DCBN y eso les daba la facultad de seguir admitiendo alumnos en esas carreras. Pero, como ya habiendo DCBN y habiendo un cronograma, si no se presentan en ese plazo máximo que indica el cronograma, sí se tendría que desactivar, como se dice, la carrera. ¿No? Obviamente, como decía hace un momento, considere que está orientado básicamente a la protección de los derechos de los estudiantes con las características que les mencionaba hace un momento, ¿no? Con eso no sé si se ha satisfecho la pregunta. Sí, muchas gracias. Estimados todos, quisiéramos hacer un comentario adicional respecto al tema de infraestructura. Daniel, por favor, si puedes hacer la aclaración. Sí, sí, es con respecto a la losa multideportiva que habíamos tocado hace un momento, ¿no? Bueno, si digamos es el programa de educación física, pero el resto de los programas de estudios, hay la otra alternativa de tener la losa multideportiva de tipo 1. Bueno, mencionar también previamente de que la RBM 100, que es, digamos, la norma técnica de infraestructura, menciona 2 tipos de losa multideportiva, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es la que pueden utilizar, mejor dicho, el resto de programas de estudios que no sean educación física. Y del tipo 2 es la que está, o es de uso exclusivo para el programa de educación física, ¿no? Que tiene mayores dimensiones, tiene una aproximada. La losa multideportiva tipo 1 tiene alrededor de 400 a 420 metros cuadrados. Lo menciono ello porque mucho va a depender, en el caso de educación física, cuáles son estas disciplinas que se van a desarrollar acorde a la adecuación del DCBN, digamos, a las necesidades pedagógicas propias del programa de estudio, ¿no? De cada institución. Entonces, hay disciplinas que son, digamos, de prácticas individuales, hay otras disciplinas que son prácticas colectivas, y todas ellas sí, digamos, se deberían realizar en estos campos deportivos. Ahora, referente a aquellos que no cuenten con esta, digamos, los programas de estudios multideportivas, como lo requieran, hay que indicar de que también se debe tener espacios para recreación, ¿no? Estos espacios de recreación normalmente se dan en las áreas libres de los predios, ¿no? Los patios, las áreas verdes, ¿no? Las zonas, digamos, de ingreso a la institución, etc. Entonces,
De todas maneras, sí tiene que haber estos espacios, digamos, abiertos, donde se realicen estas actividades de recreación, ¿no? Un poco también complementando lo que ya había señalado hace rato y haciendo esta aclaración, ¿no? También, si ustedes revisan en los criterios de cumplimiento, ahí están señalados todos los ambientes que se deben presentar en el formato 2, y si tienen estos espacios que serán utilizados como áreas de recreación, también lo pueden señalar dentro de este formato, ¿no? Entonces, eso es básicamente primero lo que quería Genial, complementar. gracias. Gracias. Es bueno hacer complementar un poco la respuesta respecto a las áreas libres, ¿no? Sí. Gracias, Daniel. A ver, justo ya tenemos, a ver, una Graciela Roxana, ¿sí? Sí, señorita, buenas tardes. Me ¿Qué habla tal? del Buenas tardes. Instituto for la Libertad. De antemano, gracias por este video de conferencia que nos anima más que todo a seguir con el licenciamiento. Mi pregunta es, bueno, nosotros no hemos tenido, o sea, la carrera de matemática no la hemos revalidado, pero ya con este proceso de licenciamiento, ¿podríamos presentar este programa conjuntamente con las carreras que ya tenemos revalidadas, educación inicial y comunicación de nivel secundario? Ahí, ustedes, una pregunta previa, ¿ustedes son escuela o instituto? Instituto. Ya, en ese caso, digamos, se ha tomado, ¿no?, el criterio y está en el documento normativo además que solamente pueden presentar programas nuevos en las escuelas, ¿no? En el caso de, como ya no se obtuvo la revalidación de esta carrera, ya en este momento no tiene un título de docente. Tendría que ¿No? solicitar el tipo de procedimiento nuevo programa. Pero eso no se puede hasta que no sean escuelas, estimada Graciela Roxana. O sea, primero tienen que adecuarse a escuela y luego ya pedir ese programa ese programa como nuevo programa. No, ahorita no lo pueden presentar. Ok, gracias. Gracias. No sé si voy a volver a preguntar. Ya tenemos las respuestas de todos. No, disculpe, por favor, una preguntita. Sí. Que no me quedó claro. Disculpe, por favor. ¿Sería tan amable de explicarme si yo, por ejemplo, he estado presentando la documentación voy a presentar la documentación en mesa de parte de Minedu virtualmente, ¿no? Porque estamos... Ya, entonces, si yo... Entonces, o sea, no estoy obligada a entrar a la página a la plataforma virtual de licenciamiento, ¿o sí? Muchas gracias. La secuencia de la presentación de los expedientes es que se ingrese dentro de la plataforma de licenciamiento los medios de verificación. Y la plataforma le va a emitir unas constancias. Con esos documentos usted ingresa a la mesa virtual de Minedu y ingresa su formato de SLA. Esa sería la ruta que estamos trabajando. No obstante, también y dentro del marco normativo, y aquí Julio en todo caso lo complementas, usted también puede ingresar todos sus medios de verificación por medio de mesa de partes del Minedu. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, ya, bueno, ya, gracias. Gracias. Creo que con ello ya resolvemos todas las consultas. No, disculpe, disculpe, si el especialista Julio nos quiere aportar, también le agradeceríamos. Disculpe, por favor, muy amable. Julio, sí. No, bueno, básicamente un poco decir lo mismo, pero de otra forma, ¿no? O sea, ustedes pueden utilizar la mesa de partes, de hecho en el documento normativo está como opción general, ¿no? Pueden presentar todos los medios de verificación, ¿no? Y los formatos en mesa de partes, ¿no? Tanto virtual o física, ¿no? En este caso entendemos que utilizarían
el mecanismo virtual. Pero adicionalmente, como mecanismo alternativo, pueden utilizar esta combinación entre plataforma y mesa virtual, ¿no? En plataforma registrarían todos los medios de verificación, ¿no? Para eso hay que crear un usuario, se le va a dar un usuario, una contraseña, tienen que ingresar, va a haber un manual para que lo utilicen, en realidad es bastante sencillo. La facilidad que tienen ahí es que, digamos, van a poder ir llenando a medida en que van teniendo sus documentos, si quieren, ¿no? O sea, van a poder llenando el documento PI, PAD, ¿no? Lo que fuera, y eso no tiene fin, digamos, o sea, lo pueden llenar las horas que quieran, los días que quieran, y eso no se va a cerrar, ¿no? Entonces, si por ejemplo presentaron un documento y se dan cuenta después, elaborando otro, quizás que ese no había coherencia, como decíamos, pueden modificar el documento 1 que presentaron, ¿no? No hay cierre. Y el único momento en que ya se cierra es cuando presentan la solicitud, que es a través del formato 1 en este caso, que durante esta ventana que se abre de 4 días en este octubre, ¿no? Esa es la ventaja de la plataforma, que te da esa opción de ir presentando, ir registrando cuantas veces quieras, ¿no? La Claro, información. un poco para complementar lo que dice Julio y en general para comentarles un poco cómo va a funcionar la plataforma. La idea es que la plataforma se les va a enviar su usuario y su contraseña. Como bien menciona, van a poder ir ingresando su documentación en la plataforma. Por ejemplo, si a mí me toca ingresar mi SLI, que es mi formato de solicitud de licenciamiento, el 18 de octubre, que es el primer grupo que está pues, dentro del cronograma, yo podría ingresar mi documentación, mis medios de verificación a la plataforma. Entonces puedo ingresarlo de repente desde el 1 de octubre, comienzo a ingresar, como dicen, ¿no? De repente veo que el medio de verificación 3 lo ingresé mal, quiero volver a ingresarlo, entonces puedo ir modificando los medios de verificación dentro de la plataforma. Y esto nos va a hacer, y luego, una vez que ya, por ejemplo, ya estamos 18 de octubre, termino de cerrar todos mis medios de verificación y digo, ya, ahora sí, estos son, ahí recién ustedes podrán, dentro de la misma plataforma, va a haber una opción de ya que se cierra el ingreso de la documentación, ¿no? Pero podré hacerlo hasta un día antes. Entonces, lo interesante de la plataforma es que me permite ir moviéndolo durante un periodo de tiempo que yo pueda ir ingresando la documentación para tener un ordenamiento. No obstante, es importante mencionarles que hay un día de cierre, ¿no? Ustedes cierran, por ejemplo, como les digo, si van a presentar el formato de solicitud de licenciamiento, ustedes cierran toda la documentación, ingresan a la plataforma y les emite una constancia. Y les dice, ok, con esta constancia ingresa tu SLI a mesa de partes del MINEO. Y ahí recién comienza el procedimiento, ¿no? Entonces, ese es el objeto que tiene la plataforma de licenciamiento y que es dinámica, ¿no? En su uso, no obstante, hasta que si hay una fecha de cierre, ¿no? Cierro la cantidad de toda la documentación que ingreso y la misma plataforma te va a decir ahí, ¿está seguro que ya, que esa es toda la información que va a ingresar, usted pondrá así y le va a emitir la constancia. Y con esa a partir de ahí ya no puede hacer ningún movimiento dentro de la plataforma. Y a partir de ahí ya podrá ingresar a mesa de partes del MINEDO su formato de solicitud de licenciamiento más la constancia que le emite la plataforma de licenciamiento. Asimismo, mencionarles que dentro de la proyección de asistencias técnicas que nosotros tenemos en el marco de la RBM 097, tenemos programado hacer una asistencia técnica del uso de la plataforma de licenciamiento. Y les estaremos comunicando la fecha. Entenderíamos que serían los primeros días de septiembre. Muchísimas gracias a todos los ponentes especialistas. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, señora Torres. Terminamos con Marta Puchuri. Sí, con la señora Marta Puchuri, que ha levantado la mano. ¿Me escuchan? Buenas.
Sí, ahí ya lo escuchamos. Buenas tardes con todos. Tengo una consulta. ¿Se escucha? Perfecto. Si pueden apagar esta. Asimismo, con esta última pregunta ya estaríamos cerrando la videoconferencia, no sin antes agradecerles su participación y también pedirles y en ánimos de la mejora continua que puedan responder la encuesta de satisfacción que se encuentra en el chat de la reunión para poder ir mejorando las próximas videoconferencias que podamos estar programando. También para las personas que no han registrado su asistencia, también por favor registrar la asistencia en el formato que Jorge ahorita les va a estar compartiendo también. Sí, en todo caso la pregunta de la señora Puchuri lo contestamos mediante correo electrónico. Sí, porque no nos llega la pregunta. Lo contestamos por medio electrónico, señora Puchuri. También, por favor, registrar su correo para poder darle la respuesta. Entonces, con ello cerramos nuestra videoconferencia. Nos acompañó Julio. Puedes prender tu cámara, Daniel, para darles las gracias por su participación a todos y todas. Y será pues hasta una próxima oportunidad. No olvidemos, por favor, llenar la encuesta de satisfacción y también llenar la lista de asistencias. Muchísimas gracias a todos los expositores. Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igualmente, muchas gracias.